Muy buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 28 de octubre, año 2018. Muchísimas gracias por su compañía, como todos los domingos. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. Saludos, compañera Johanna, qué gusto y qué honor compartir esta jornada como siempre con usted. Usted lo ha dicho todo, se fue octubre. Sí. Entonces llega noviembre. ¿Cuándo es que usted le da la bienvenida a la Navidad? El 1 de noviembre. El 1 de noviembre. Ajá. ¿Y por qué? No es diciembre el mes de la Navidad. No, ya hay gente que ya la asumió. Está ya todo este mes de octubre. Sí. Mis vecinas en el edificio vi que tenían las alfombras, las puertas puestas de Navidad, de Santa. Sí. Pero hay unos recursos. ¿Cómo llaman los reguindales que se ponen en la entrada? ¿Lo qué? ¿Qué es eso? ¿Qué Bueno, es como una decoración, ¿cómo se le llama eso? Que se pone en la puerta, que es como redondo. La corona. Ah, corona. Pero mi amor. Ah, no, ¿Qué perdone. es eso de que los reguindales? Pero mi No, amor. porque como que se cuelgan cosas. Pero por Dios. ¿Qué Usted lo reguindales? asocia a... No. Usted sabe que se ha ido perdiendo, o sea, una manera simple de comunicar. Sí. Sí. Simple de comunicar y que es parte del acervo cultural dominicano. Pero la gente como que prefiere más las palabras rebuscadas, por ejemplo, y que aparenten ser como más finas. Sí, puede ser. Es así. Pero va. sí son verdad, inefectamente. Ay, no me haga eso. Como ¿no? que ya no... No me haga eso. No me haga eso. Cabalmente. El No. viejo Gangán siempre decía cabalmente. No me haga eso, no me haga eso. Usted está muy actualizada. Pero bueno, mire, una semana intensa hemos vivido. Mire, y qué bueno estar un tanto relajado cuando el sistema político, la sociedad en su conjunto, el ambiente aquí en la República Dominicana en la semana y en los últimos días. Yo creo que este último mes ha estado muy movido, muy convulso, los intereses políticos, las movilizaciones sociales, movilizaciones estrechamente relacionadas con el transporte inicialmente, con el combustible. Luego se han sumado otros sectores importantes, amas de casas, entre otros grupos populares que demandan del gobierno. Pero bueno, pienso que otros temas del orden político se han impuesto por encima de este. Tal es el caso de todo el proceso que vivió esta semana el Partido de la Liberación Dominicana, concluyendo ayer con su reunión del Comité Central, donde participó su comité político y los integrantes en su conjunto total 613 miembros a propósito de para la decisión para definir el tipo de primaria, el mecanismo para elegir a las autoridades, a los candidatos que se presentarían en las elecciones generales de febrero del año 2019 y posteriormente en mayo, en el caso de la presidencial. Pero bueno, pienso que todo esto, incluyendo antes de caer en lo que pasó el sábado ayer, todo lo que pasó en la semana, la decisión del presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y del secretario general Reinaldo Pared Pérez. Bueno, no fue decisión de Reinaldo, porque de hecho no aparentaba muy contento en el proceso o muy a gusto, no se le escuchó hablar en ningún momento en las intervenciones, o por lo menos lo que se hizo público, y mucho menos cuando el presidente motivaba la naturaleza de esa reunión. Me refiero a la reunión de escuchar a la dirigencia de media y de base del Partido de la Liberación Dominicana previo a la reunión del Comité Central. Entonces, muchos lo vieron bien, otros lo vieron como tarde, como una decisión que debió cumplirse con mucha anterioridad a este proceso y que debe ser parte del mecanismo normal del Partido de la Liberación Dominicana.
otros se lo atribuyeron al doctor Leonel Fernández como una maniobra política, y un grueso importante lo vio como un encuentro en la que yo me inscribo, un encuentro muy sensato, una decisión justa para esta gente que está reclamando ante unos tribunales porque la dirigencia de su partido no le había puesto atención a sus reclamos de ser escuchados conforme a los intereses y a las decisiones que se aboca a tomar ese partido. Pero bueno, no sé qué le parece a usted si conocer en detalle sobre lo que pasó ayer sábado en un resumen amplio, porque creo que el tiempo no daría para profundizar en esto, que es interesante y a partir de mañana lunes entonces marca un rumbo interesante en la historia política del propio PLD y en el acontecer político nacional. Así es, miren, ahorita entonces vemos los detalles, en las 5 de la semana vemos todos los detalles de todo lo que pasó con el PLD este sábado. Sí. Y de cara, ¿no?, al proceso que viene, definir con la Junta Central Electoral y posteriormente ya todo el cronograma electoral de cara al 2020. El presidente Danilo Medina va a la República Popular China esta semana. Presidencia no ha especificado si el martes o el miércoles. Ya mañana lunes me imagino que tendremos en detalle el día, porque no se había ofrecido este fin de semana el día exacto. Pero pienso que es importantísimo y determinante dentro de estas relaciones establecidas por la República Dominicana con la República Popular China y una serie de acuerdos, unos 15 acuerdos. Informaba en principio el canciller de la República Dominicana, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que va a estar firmando el presidente Danilo Medina en su viaje de esta semana, que es el primero, ¿no?, el oficial, luego de que estableciéramos como país relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China y luego de haber roto nuestras relaciones con Taiwán. Esto es un viaje muy importante para nosotros, participará el presidente también en la inauguración de la Embajada de la República Dominicana allá, encabezando la actividad el embajador Briuni Garavito va a estar encabezando esa actividad y pienso que debe ser uno de los viajes más importantes del presidente Danilo Medina en cuanto a relaciones diplomáticas con algún país. De esta semana debe ser uno de los más importantes por lo que representa esta relación con la República Popular China. Así es un acontecimiento importante. Recuerde que la visita engloba una serie de acuerdos, una serie de acuerdos que van en beneficio de la República Dominicana. Ya usted citaba la inauguración de las oficinas de la embajada y todo el tema consular allá en Beijing, en China, y ya pasó aquí en la República Dominicana reciente la instalación, la inauguración de las oficinas, y vino el canciller entonces de esa nación aquí a la República Dominicana para dejar inauguradas sus oficinas aquí en la 27 de febrero en la Torre Forum. Es un acontecimiento importante y se espera mucho de lo que puede aportar este país, esta potencia China, en función a los acuerdos de corte de cooperación, de asistencia, de intercambios, de capacidades, por ejemplo, que puede China aportarlo todo, en la parte económica y, cómo no, en la parte diplomática también. Recuerde que está pendiente un avance, un hito en el asunto, en el tema de la aviación dominicana, que serían los vuelos directos. Lo había anunciado el ministro de Turismo, Francisco Javier García, con anterioridad. Que estará en el viaje. De los aspectos que se estaban haciendo, que se estaban realizando para garantizar esto, por lo que persigue la República Dominicana y la orientación y la reorientación que había que hacer por el tipo de turista, por el ciudadano, por el perfil de esta parte del mundo, de los ciudadanos de China y cada una de sus ciudades. Es un acontecimiento interesante, histórico, este paso diplomático que ha dado la República Dominicana y que lo encabeza el presidente Danilo Medina
es un hito en la diplomacia y ya vendrán los resultados y veremos entonces cómo avanza todo este proceso en beneficio del país. Así va a ser recibido por el presidente de la República Popular China, por Xi Jinping, va a ser recibido el presidente Danilo Medina. Es un viaje oficial. Qué bueno que establecimos estas relaciones, bueno, luego de 75 años en esas relaciones comerciales con Taiwán, pero ya el mundo ha ido encaminando su rumbo, los países, hacia la República Popular China. Ese es el destino. Qué bien, qué bien. Mire, otro tema de interés ha sido una información que se ha vertido a los medios de comunicación esta semana, y es de la cantidad de dinero que contienen las administradoras de fondos de pensiones en la República Dominicana y que no se le ha entregado a los herederos, en el caso de los hijos, de los familiares cercanos, en el caso de las viudas o viudos, y constituye entonces un desafío que se suma a lo que se ha estado debatiendo en los últimos días, de una especie de protección que existe para esta gente, de lo muy poco que sirve trabajar toda una vida y para que al final esa pensión sea insignificante, incluso lo poco que pueda recibir la gente que se entiende, porque es un régimen de protección, incluso de derechos fundamentales, de la gente que no debe quedarse en el aire, en el caso, porque el que recibe la pensión era la persona que suplía al hogar, y justamente esto es lo que se persigue en el caso posterior a la muerte y en vida, después de la edad productiva que se ha determinado en nuestra ley de la seguridad social, aquí en la República Dominicana y todo el marco jurídico, que la persona pueda vivir dignamente. Pero no ha pasado así, hay argumentos que no se entienden, como que estos fondos no vencen, pero ¿de qué sirve estar ahí? Hay otro que dice que perimen a partir de 7 años ahí y no ser reclamados. Otro dice que con frecuencia, estos son testimonios de la gente que con frecuencia reclaman y son negadas entonces estas pensiones, recibir el dinero que se le demanda, el dinero que están supuestos a recibir conforme a lo que ha dejado la persona que han fallecido. Entonces es un desafío importante y parece que va a ser necesaria la intervención de las instituciones rectoras del Estado Dominicano para proteger estos derechos fundamentales y proteger a la gente que muchas veces, es cierto, son insignificantes lo que queda, el porcentaje que le corresponde de pensión a una persona, pero si le toca, tiene que tocarle, lo que le corresponda tiene que llegarle, ya sea un peso, y así estamos cumpliendo. Pero es un gran desafío que tenemos ahora en esa materia en la República Dominicana, ni hablar de lo que está pasando con las ARS y con la clínica, con el sistema, con los servicios médicos, con el catálogo de servicios. Hay que ver, y la administración de esos fondos, de los recursos que tienen tanto la administradora de fondos de pensiones como las ARS en nuestro país. Vamos a ver en qué termina y ojalá que sea para bien de los ciudadanos. Vamos a hacer la pausa, Alexander. Quería hacer un comentario más extenso sobre esto y cómo se ven las personas afectadas, que a veces ni siquiera saben a cuál AFP pertenecen. Así es. Porque ingresaron cuando entraron al trabajo X y se quedaron, y muchas personas no saben en cuál están. Y los requisitos que establece la propia legislación para el sobreviviente, para el cónyuge que sobrevive o la cónyuge, o sea, de cómo el propio Estado, o sea, de cómo la propia legislación se la pone tan difícil al que sobrevive, que usted para ir a reclamar 50,000 pesos, porque la gente cree que va a reclamar 3 millones o 5 millones de pesos, no. Son 20,000 pesos, 50,000 pesos, menos. 100,000 pesos y hasta menos, 15,000 pesos. Entonces hay una serie de requisitos y de protocolos que tiene que hacer el sobreviviente desde un acto notarial, donde usted tiene que buscar un abogado notario para indicar que usted es la persona en un país donde nadie está, donde la mayoría de los
matrimonios no están formalizados, aunque tengan 50 y 60 años viviendo bajo el mismo techo. Así es. Pero quiero hacer un comentario un poco más profundo sobre esto. Lo voy a hacer más adelante. Vamos a hacer la pausa, vamos a ver las 5 de la semana y regresamos con más de Propuesta Final. Cuando muchos esperaban que sucediera lo peor, en una reunión que duró unos 3 minutos, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana aprobó realizar primarias abiertas y simultáneas para la elección de sus candidatos. La medida fue aprobada luego de que el presidente de esa organización, Leonel Fernández, presentara 3 puntos que fueron escogidos por aclamación. Por mandato del Comité Político, soy portador de una propuesta que será a este Comité Central. Pero previo a eso, pido su indulgencia para poder presentar el contexto de lo que nos ha convocado aquí en el día de hoy. Decidieron aprobar primarias abiertas, conformar una comisión para adecuar los estatutos y la decisión será ratificada por el Pleno de Dirigentes, con lo que terminó la reunión. El encuentro se inició con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, quienes llegaron a la Casa Nacional poco antes de las 10 de la mañana y quienes se habrían reunido la noche anterior para consensuar la unanimidad de los 3 puntos presentados. Organizaciones empresariales, comerciales y de productores de Santiago rechazaron el llamado a paro general de actividades convocado para este lunes en el Cibao por una coalición de entidades populares, sociales y de choferes. Mientras la coalición reiteró su llamado a huelga de 24 horas, sectores empresariales y productivos abogan por el diálogo, alegando que el paro no resuelve nada las demandas que plantean. La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, fue la única que votó de forma disidente en la ratificación de Francisco Ortega Polanco como juez de la instrucción especial para conocer el caso Odebrecht. La jueza Germán Brito alegó mediante su motivación sobre la recusación hecha al magistrado Polanco que los elementos que recogen la resolución evidencian consideraciones contradictorias, las cuales hacen atendibles y verificables las razones esgrimidas para su recusación y que hacen que el magistrado sea parcial en lo relativo a este caso y más allá de su voluntad y su intención, de cuya honestidad no dudamos, señaló. Una orden de alejamiento no fue suficiente para que Martín Marte, de 70 años de edad, asesinara a su ex esposa Juana Bautista, de 50 años, en su residencia de la calle Primera de Respaldo Los Próceres, aquí en el Distrito Nacional. Según cuentan los allegados de la víctima, identificada como Juana Estela Bautista, la mujer tenía varios meses separada de su esposo, Martín Marte, y supuestamente pasaba una orden de alejamiento en su contra. Bautista y Marte, con más de 25 años de matrimonio, tienen 2 hijos. Vamos a finalizar en Nueva York. Aquí un ferviente partidario de Donald Trump fue arrestado y acusado de enviar 13 bombas a opositores del presidente de Estados Unidos en un caso que mantuvo en vilo al país y avivó la tensión política a pocos días de las cruciales elecciones legislativas. César Sayok, de 56 años, un votante republicano, registrado y con pasado criminal, nacido en Nueva York y que vivía en una camioneta llena de calcomanías en favor de Trump, fue arrestado frente a un centro comercial de Planton, en el sur de la Florida. Sus acciones, calificadas como terrorismo por parte del espectro político, podrían costarle hasta 48 años de cárcel. Propuesta final.
a conversar ahora con don Elpidio Báez, es diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Don Elpidio, buenas noches. Bienvenido, Elpidio. Muy buenas noches, muchas gracias por su amable invitación. Qué bueno. Don Elpidio, usted está trabajando con don Amarante Barret. Así es. O sea, ese es su candidato a la presidencia para el 20. Para el 20. ¿Es así? Siempre y cuando Danilo sí, termine la frase. no decida en marzo presentarse. No, Porque eso. todos los equipos que se han articulado alrededor de candidatos de la corriente del danilismo, estamos apoyando a distintos candidatos, ¿verdad? Pero Danilo dijo que en marzo va a hablar de su posición con respecto a la reelección. Porque usted había dicho... Pero todos somos danilistas. Sí, pero usted, o sea, todos son danilistas, si Danilo es el candidato. Y si no lo es también. Usted Porque está- el hay danilismo, gente que se el mueve... danilismo va a elegir a un danilista si Danilo no es el candidato. No necesariamente, don Elpidio, porque son los PLDistas que van a votar y van a elegir a su candidato. Eso es verdad. Totalmente cierto. Y no todos los PLDistas son danilistas. ¿O usted cree que es así? No, porque hay leonalistas. Exacto. Es que usted está segmentando el asunto en dos grupos. Claro. El leonelismo en el PLD, que es una pena que sea así, Sí, y el danilismo. claro. Pero esa es la realidad. No es que yo lo segmente. No. Es que están segmentados. Mire, don Elpidio, a mí me preocupó reciente porque uno en todo lo que está pasando en el PLD, uno dice, bueno, pero una tercera, una cuarta fuerza a lo interno del PLD aportaría al dinamismo de esa organización política. Pero tú dices, bueno, hay una realidad. Y tú escuchabas a Elpidio reciente decir, bueno, en el Congreso vamos a trabajar o se están creando las condiciones, usted me corrige, para modificar la Constitución y permitir que el presidente Danilo Medina pueda regresar. Correcto. Pero tú ves a un Elpidio por el otro lado trabajando con Carlos Amarante Barret de cerca y de la gente clave de ese equipo, y tú dices, ¿de qué forma entonces puede crecer un Carlos Amarante Barret con dirigente de esta estirpe, de este nivel, actuando de esta manera? O sea, ¿de qué forma se puede crear un dinamismo interesante y aportar a una candidatura, a un proyecto creíble? Para entender las cosas, Sí. todos somos danilistas. Los que están con Carlos Amarante, los que están con Reinaldo, los que apoyan a Domínguez Brito, ahora sale Marisa, luego viene el ministro de Educación, Sí. ¿verdad? El Todo- danilismo está repartido entre todos esos aspirantes. Porque Danilo llamó a Palacio a los seguidores suyos que tenían aspiraciones presidenciales y les dijo, ustedes aspiran, salgan a trabajar. El que mejor posición alcance, entonces va a recibir el apoyo del equipo, de la corriente del danilismo. Entonces no hay una duplicidad y no hay confusión, porque Danilo fue el que los invitó a salir a las calles a convencer a los PLDistas de la viabilidad de su proyecto presidencial. Sí. Es en ese sentido, pero Danilo nunca dijo que no iba. Pero no tiene sentido. No lo dijo. Pero sí lógico, don Elpidio, llamar a un grupo para que se presenten, porque el presidente entiende que tiene la capacidad de ser candidatos y de ser Correcto. presidente de la República. Y por el otro lado, o sea, es como jugar a dos. Yo le estoy explicando todo como se ha venido dando. Danilo convoca al Palacio Presidencial y ¿ustedes aspiran? Sí. Vayan por todo el país, reúnanse con los PLDistas y presenten el proyecto. Luego vamos a hacer una medición para saber el posicionamiento de cada uno, para saber si entre las opciones está que el danilismo acoja a un solo candidato. ¿De acuerdo? Okay. Luego Danilo dice, en marzo voy a hablar del tema de la reelección. Eso es lo que se está dando en la realidad. Pero Danilo nunca ha dicho que no va, ni ha dicho que va, sino que hay un suspenso
en relación a la decisión que él va a tomar en el mes de marzo. ¿Usted cree que esa decisión de Danilo Medina, y tomando como referencia el comportamiento del doctor Leonel Fernández cuando Danilo aspiró en el año 2012, que no se decidió por apoyar a ningún candidato contrario a Danilo en ese proceso interno, con el cual Danilo salió con el 80%, el 90%, ¿usted cree que aporta a la unidad esta decisión expresada por el presidente Danilo Medina? Yo lo que creo es que llegado el momento, Danilo y Leonel tienen que ponerse de acuerdo, porque el 90% de la militancia del partido le responde a uno o le responde a otro. Y enviar el mensaje de la unidad partidaria es una garantía de la continuación del PLD en la conducción del gobierno. Sí. Así es que yo veo la cosa. Pero usted cree que es tan factible, usted ve, don Elpidio, la aprobación de, porque estamos hablando de todo esto, pero mientras tanto la Constitución prohíbe que el presidente Medina pueda presentarse nueva vez en el 20. ¿Qué tan factible o cuán posibilidad hay de aprobar esa modificación a la Constitución para la cual usted dijo que estaba buscando legisladores para aprobarla? Muy bien. En el Congreso hay un movimiento cada vez más creciente para modificar la Constitución. Y no solo de legisladores danilistas. Hay legisladores de otros partidos que también están hablando del tema. Se está hablando de modificar la Constitución en 3 direcciones. Dirección número 1, modificar la Constitución para unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Incluso escuché al senador del PRM de El Ceibo hablando de ese tema hace poco. Otra idea de modificar la Constitución, Monchi Fadul, Francisco Javier y un grupo en el PLD, va en la dirección de quitarle el impedimento a Danilo Medina sin que él se presente para el proceso venidero, sino para otros procesos, como aconteció con la Constitución del 2010, que le levantó el nunca jamás a Leonel y a Hipólito. Y por eso ellos fueron habilitados y de nuevo volvieron a tener incidencia en la vida política. Y hay una tercera posición que es que como parte de la reforma que se está impulsando, a Danilo se le permita participar en las elecciones del año que viene, dado el potencial, la fuerza y el capital político que él ha acumulado gracias a los éxitos cosechados con sus 2 gobiernos. Pero tengo una confusión, don Elpidio. ¿El nunca jamás solo perjudica al presidente Medina? Así es. No, porque, por ejemplo, pero vamos a imaginarnos que Amarante Baret sea el candidato a la presidencia del PLD para el 20. Correcto. Vamos a imaginarnos que sea el candidato para el 20, que gane la presidencia en el 20, o sea, su periodo sería 2020-2024. Correcto. Puede presentarse a un segundo periodo. Él, sí. Amarante Baret, sí. Y nunca más. Sí. Entonces no solo, el nunca jamás no solo afecta al presidente Danilo Medina. Para este periodo. Sí, porque el presidente... El presidente. Solamente sí, le falta que le pongan el apellido de Danilo Medina. Lo que quiero decir es, porque hay una confusión ahí, sí. El nunca jamás no solo perjudica al presidente Danilo Medina, el nunca jamás perjudica a todo el que sea presidente a partir, por ejemplo, del 2020, sí. Que puede ir a 2 periodos consecutivos, correcto. Que eso es lo que está pasando ahora mismo, sí. Con el presidente Danilo Medina, y no puede presentarse con el formato estadounidense. Pero te lo saca de juego, okay. Políticamente. ¿Con ese tema usted cree que Danilo es un perjudicado o un autoperjudicado? No hacia Leonel, porque Leonel tiene 3 periodos presidenciales. Supongamos que gane en el 2020, puede tener 2 más, ¿verdad? Lo propio puede acontecer con Hipólito, que ya fue presidente, supongamos que gane en el 20, también puede tener 2 más. Danilo ya no puede tener otra oportunidad. Porque ya agotó estos 2. Correcto. Okay. ¿Usted cree que Danilo es un perjudicado o un autoperjudicado con ese transitorio? Se dio una situación política sumamente delicada
que puso en riesgo la posibilidad de que él ganara la presidencia de la República. Sí. Y las circunstancias obligaron a un acuerdo político. Sí. Y la política es eso, la política es hija de las circunstancias. Sí. Y entonces hubo que hacer un acuerdo político en el partido para garantizar la unidad partidaria y entonces participar con éxito, como participamos en las elecciones del año 2016. Ok, entonces a ese acuerdo ahora se va a desoír en el caso del transitorio, en el caso de que se dé una posible modificación. Se están haciendo planteamientos. Ok. Son planteamientos, son ideas, hay un activismo alrededor de ese tema, hay sectores a favor, hay sectores en contra, hay sectores que tienen otro planteamiento. Escuché a Prim Pujals, senador, haciendo el planteamiento de que esa modificación constitucional pudiera hacerse a través del Tribunal Constitucional y no a través del Congreso. Mire, ¿usted cree que cuando las encuestas están diciendo que un 70% de la población no favorece, se opone a una modificación constitucional, usted cree que es correcto, es factible estar en estos planteamientos? ¿Cuáles encuestas? Las que han salido, todas. No, eso no es así. ¿Qué dijo la Galo? Recuerde- La última Galo, ¿qué dijo? Recuerde, la Galo ha tenido muchas inconsistencias. Fíjese que los resultados de la Galo son diferentes a los resultados de la New Link. Ajá. Y las dos encuestas son del mismo grupo de comunicación, Corripi. ¿Por qué Carlos Peña no aparece en la encuesta Galo y aparece en la New Link? No, porque depende cómo usted sabe, don Elpidio. Depende. Usted sabe, don Elpidio, que depende cómo se haga la pregunta. Usted puede bueno. hacer una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Usted puede especificar Sí. los candidatos. Usted puede decir, bueno, aspiran a la presidencia, don Elpidio, Alexander y Ángela. ¿Cuál usted elige de esos tres? Y otra usted puede dejarla abierta para que las personas indiquen quién quiere que sea su candidato. Muy bien. Fíjese lo que usted está diciendo. Usted me está diciendo que las encuestas pueden tener resultados diferentes, aunque se hagan en el mismo periodo. No, claro. Y aunque la hagan firmas encuestadoras que respondan a una empresa. Sí, pero Entonces, depende cómo se haga la pregunta. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona, el presidente Danilo Medina está impedido por la Constitución de presentarse. Si Danilo fuera candidato, ¿por quién usted votaría? Ya usted le está diciendo que él no se puede presentar. Eso es como ir a una pista a correr y usted le amarra un pie a uno. Y entonces al final, cuando se presentan los resultados, el público no entiende que hubo uno que corrió maniatado, por ejemplo, porque insistentemente se está diciendo que Danilo no se puede presentar. Y aún diciendo que tiene impedimento para presentarse, lo valoran igual, le preguntan igual, en igualdad de condiciones, con otros candidatos que no tienen el impedimento. mire, para retomar el tema... Entonces los resultados van a venir condicionados. Mire, para retomar el tema que más le ocupa a usted ahora, conforme a lo que usted ha dicho y lo que uno ve, usted ha dicho que la mayoría del danilismo se ha abocado a apoyar a esos candidatos que se reunieron con él, y ahí está Carlos Amarante Barret. Están repartidos. ¿Cómo usted cree que va a crecer? ¿De qué sirve a estos aspirantes, incluyendo a Carlos Amarante Barret, salir a la calle, recorrer en este contexto, gastar recursos con esa indefinición? ¿Cómo usted cree que puede crecer ese proyecto? Lo primero es que la indefinición afecta a todos. Sí, Eso es lo primero. Y a todos los que dependen del danilismo. Correcto. Ok, Eso se convierte en una retranca para ese crecimiento. sí. Segundo, al polarizar... Esa es la ayuda de Danilo a todos esos aspirantes que mandó a la calle en este contexto. Esa No, es su ayuda. Yo lo que entiendo es que él les dijo, todo el que aspire salga a la calle, pero no pueden pertenecer no pueden ocupar una posición en el gobierno. Entonces, el que aceptó esas condiciones y se presentó, entonces tenía que correr con las consecuencias. ¿Qué de positivo tiene competir en estas circunstancias? Que el que mejor simpatía acumule en la base del PLD, del lado del danilismo, puede recibir el apoyo de la corriente completa
para enfrentar a un candidato, a un aspirante que no sea... O sea, ya midieron, ¿tienen algunos números? Se está midiendo. ¿Y cómo va el...? Van bien, van bien. Porque la primera fase es para que te conozcan. Sí. O sea, ¿cómo votan por ti si no te conocen? ¿Cómo te valoran si no te conocen? Entonces, mire, Temo está en ese paquete. Ha tenido Temito Clemontaz está en ese grupo. Sí, Temito que le participa en las reuniones. En el grupo del Danilismo. Sí, participa de las reuniones. O sea, van a ser todos contra Leonel Fernández. Todos contra uno. Ay, mi madre. Porque Mire, del lado del leonelismo no presentaron aspirantes, sino que llevaron solo a Leonel. Sí, es un liderazgo fuerte. ¿Cuál es, don Elpidio, cuál es su parecer, antes de culminar la entrevista, cuál es su parecer sobre esta información dada en la semana de la DIDA, el tema de las pensiones, que se le hace tan difícil al sobreviviente recuperar esos recursos que le corresponden por ley, que la propia legislación se la pone tan difícil para reunir los requisitos para recuperar esos fondos? Yo tengo un caso de una joven madre que vive en San Cristóbal. Su esposo iba a trabajar en horas de la mañana y fue arrollado por un vehículo. Entonces, ella tiene que hacer un papeleo enorme para solicitar que le den, que la ARS le devuelva ese dinero. Cada vez se la ponen más difícil y yo, como diputado que siempre apoyo a la gente, le estoy dando el dinero para que vaya sacando la documentación. Usted sabe que el tema de las ARS y el tema de todas estas instituciones que se benefician con un nuevo sistema de seguridad, prácticamente lo que están es enriqueciendo al sector bancario, al sector financiero. El gran beneficiado de la ley sobre seguridad social ha sido el sector financiero. Y nosotros, desde el Congreso, estamos forzando, empujando para mejorar. ¿Para la modificación? Sí, mejorar. Yo soy partidario de que volvamos al sistema de reparto del Estado, porque todo ese dinero que se ha acumulado ahí, lo que ha hecho es servir para que el sector financiero presente exorbitantes ganancias. Sí. Y mira, incluso están haciendo, se la están poniendo difícil a las clínicas privadas, a las farmacias, y hay profesionales de la ortopedia, de especialidades, sí, los más especializados, que están dejando, están abandonando, no están aceptando seguro. Sí, así es. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ponerle más atención, incluso eliminar la capacidad de veto que tienen los empresarios en el Consejo de la Seguridad Social, porque ellos usan la capacidad de veto para perjudicar a los usuarios y para maniatar al Estado cuando hay que tomar decisiones que favorezcan a los usuarios del sistema de seguridad. Ojalá y ustedes puedan ver como legisladores esa modificación a la ley 8701. Muchísimas gracias, don Elpidio Báez, por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Con mucho gusto. Un honor tenerle aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez con Propuesta Final. Bueno, más de 7.000 hondureños, entre otras personas de Centroamérica, se dirigen hacia Estados Unidos, hacia la frontera de Estados Unidos, queriendo ingresar a territorio estadounidense. Eso ha sido un periplo donde ya falleció una persona, donde hay niños y niñas que van en compañía de sus padres. Un drama. Y bueno, realmente la calamidad por la que pasa Honduras, social y económicamente, es alarmante en nuestra región, comparado solo con Haití.
y cómo viven el 45% de la población con un déficit sustancial en su economía y cómo la mayoría de ese 45% vive en la indigencia, o sea, con menos de $1 al día para su alimentación. Vamos con Alfredo Núñez Fernández, que ese es su tema en su perspectiva internacional de esta semana. Adelante, Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Hace 2 semanas, una caravana de migrantes partió de San Pedro Sula, en Honduras, teniendo como destino final llegar a Estados Unidos, considerada tierra de las oportunidades y de una mejor vida. El sábado pasado, luego de un difícil camino, llegaron a la frontera Guatemala-México, donde fueron recibidos con bombas lacrimógenas de parte de la policía azteca. Tratando de buscar una solución salomónica, las autoridades empezaron a recibir a los que tenían visado y los que no, solicitudes de refugio. Otros se desesperaron y cruzaron por el río Suchiate, que es la barrera natural entre ambas naciones, lográndolo a nado o en improvisadas balsas. El domingo, ya en territorio mexicano, con el coro Sí se pudo, ven su sueño un poco más cerca, en contra de los deseos de los gobiernos de México y sobre todo el de Estados Unidos, que ha calificado la intentona de ataque violento de parte de extranjeros. Incluso a través de Twitter, el presidente Trump dijo que por la incapacidad de los gobiernos de Guatemala, Honduras y Nicaragua de frenar a su gente para que entren ilegalmente a territorio estadounidense, van a recortar la ayuda masiva que hacen a esos países. Supongamos que logran llegar a la frontera sur norteamericana. ¿Qué usted cree que vaya a pasar? ¿Dejará Trump entrar a esta turba de casi 8,000 personas que buscan el sueño americano? ¿O tratará de persuadirlos utilizando la fuerza? ¿Qué opina usted? Gracias por la atención y no le cambie, que hay mucho más en Propuesta Final. Mire, esta semana el presidente Danilo Medina estuvo dejando inaugurado varias, no el proyecto, sino aditivos. Exacto, unidades. Componentes importantes del proyecto Juan Bosch. Sí, así es. Que eso deberíamos como replicarlo en el país completo. No, es un gran proyecto. Eso es un gran proyecto. Entonces, ya están allí unas 1.600 familias. Sí. Están ya en el proyecto Ciudad Juan Bosch. El presidente estuvo en la semana por allí, el miércoles específicamente. Entonces, mire, si hay algo que anhela el ser humano es tener un techo, una casita, como sea. Pero suya de su propiedad. Pero vivir con dignidad. Las facilidades que ha dado el gobierno para las personas que con esta adquieren su primera vivienda, en la facilidad del préstamo, la estancia infantil que hay allí, del CAI, un centro para los adultos mayores, el problema del agua resuelto, la seguridad con la Policía Nacional. Muy bien. Un hipermercado. Farmacias. Gimnasio. Hay cosas. Jacuzzi, sauna. Ahí hasta masaje le dan. Sí. Ay, ¿usted no escuchó a la directora del CONAPE? A Natalie Marí. Ay, sí, para los adultos mayores. La unidad de los adultos mayores. Pero usted vio detalles que yo no vi. No, es que yo voy para allá. No, usted... esa es mi amiga Natalie Marí, la directora del CONAPE, que me envió esos detalles. Usted vio detalles que yo no vi. Pero no, sin dudas, hay que felicitar al gobierno por este proyecto. Ojalá y esto pueda replicarse, quizá no tan grande como ese, sino más pequeños para los policías, para los miembros del Ministerio de Defensa, que puedan vivir en un techo propio, un techo digno y que con su sueldo puedan pagar con las facilidades que ha dado el gobierno en este proyecto. Así es una muestra importante de cuando se une el Estado y el sector privado. Así es, sí, porque es en muy importante. Obviamente el sector privado no dando nada, No. Pero en una gran alianza estratégica. Mire, claro finalmente,
siguen los accidentes de tránsito en el tramo carretero San Juan. ¿Otra vez? Yo no sé si se va a cansar la audiencia de escucharme, pero es una realidad. Mire lo último. Una señora de Las Matas de Farfán con su hijo de apenas 2 años. Tramo carretero San Juan. Vamos a ver la otra imagen donde cayó la profesora con su hijo. Ahí está. Lamentable. Porque el otro carro estaba evadiendo los hoyos e impactó por detrás a este vehículo de color rojo. Con su hijo de apenas 2 años cayó ahí al vacío. Por suerte no murieron, pero ¿qué pasa con esto? A veces no es solo morir, es cuando tú quedas con una lesión de por vida que te inhabilita para tú ser un ser productivo. Por ejemplo, nadie quiere tener un accidente. Entonces, señores, ¿cómo es que hay que pedírselo? Aquí ya he venido de negro, voy a venir de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pongan atención a esto, que no es un jacuzzi que le estamos pidiendo. Es una carretera donde está muriendo gente, 33 kilómetros, San Juan Las Matas de Farfán, que no tiene doliente. Vamos a hacer la pausa y regresamos de una vez. Señores, llegamos al final de este programa. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, que Él estará en la República Popular China. Pero yo estaré sola aquí con ustedes, de compañía. Nos vemos el domingo. Buenas noches. Descansará de mí.